Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 en punto de la mañana de la sesión del viernes 9 de mayo 2025. Y como cada semana vamos a realizar esa actualización tanto del selectivo de referencia en España, IBEX 35, como de todos y cada uno de sus componentes. Y lo haremos desde una perspectiva semanal, con datos semanales, para tener ese mayor conocimiento o contexto de cómo está impactando las últimas jornadas desarrolladas durante esta última semana o durante la presente semana que estamos a punto de finalizar, ver cómo impacta, ¿no?, en su estructura de medio y de largo plazo. Comenzamos como siempre con el propio selectivo, con el IBEX 35 en su versión al contado, que en estos momentos cotiza en torno a los 13.540 puntos aproximadamente, que en términos semanales se está encontrando o está acumulando una revalorización respecto al cierre del pasado viernes del más 0,69%, buscando cerrar la semana por encima de los 13.515, que son los máximos previos con los que contábamos o veníamos vigilando en las últimas revisiones de mercado. Y es que un cierre semanal por encima de esa cota sigue siendo el contexto o el movimiento a priorizar y cumpliría con nuestra previsión de corto plazo muy alcista en el caso del selectivo IBEX 35, que es uno de los índices con mayor fortaleza en estos momentos en Europa, ¿no? Bueno, pues lo estamos viendo como esos 13.515 vienen respaldados por recientes cortes ascendentes por parte del MACD semanal. Por tanto, seguimos considerando que lo más probable es continuar recuperando posiciones mientras no veamos síntomas de deterioro técnico, síntomas que de momento no aparecen, y la única, digamos, señal de alarma o preocupación a nivel técnico sería la todavía acumulación de lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal. Fíjense, si comparamos lecturas actuales con su histórico, seguimos manteniendo lecturas muy por encima de los picos previos. Por ejemplo, destacamos el pico de febrero 2023, destacamos el pico de junio 2024 y destacamos el pico de octubre 2024. Todos ellos destacaron o desarrollaron posteriormente algún tipo de corrección en tiempo y en forma en el selectivo IBEX 35. Por tanto, no entendemos que esos riesgos de corrección permanecen vigentes, pero el precio, que es la variable que manda, sigue superando resistencias y por tanto nosotros seguimos la evolución de ese precio y por tanto mantenemos una actitud constructiva mientras no veamos la perforación o la pérdida de los mínimos de la pasada semana, esa vela con amplísima sombra inferior en relación al rango y cuyos mínimos, como pueden ver, proyectamos a la altura de los 13.074 puntos. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esa cota, entendemos que de momento la situación permanece con los riesgos de corrección a corto plazo plenamente acotados. Una vez comentada la situación del selectivo IBEX 35, que continúa con esa mejoría, superando y buscando ese cierre semanal por encima de máximos previos, pasamos a ver todas y cada una de las compañías por orden alfabético. Y comenzamos con Acciona, insisto, en gráfico semanal, que cotiza en estos momentos en los 125,7 euros por acción, y en términos semanales, comparando este precio con el precio del pasado viernes, desarrolla o tiene una corrección, una caída del menos 1,49%. Una caída que, como pueden ver, desarrolla una vela semanal con amplia sombra superior y no nos sorprende o no nos debería sorprender ese movimiento, este estancamiento que estamos viendo en términos semanales, y es que estamos atacando una zona de resistencia importante, concretamente ese área de techo horizontal comprendida en torno a los 132,4 y los 127,5 euros por acción. Entendemos que de momento no es especialmente problemático, mantenemos este gap hueco alcista en términos semanales, por tanto, mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esos 124,2, seguimos manteniendo digamos, esa posibilidad de mantener el ataque directo a la viabilidad de ese área de techo o resistencia que hemos citado anteriormente. Por tanto, no nos pilla con el pie cambiado, si me permiten la expresión, este freno al menos temporal, puesto que estamos atacando niveles de techos o resistencias que, como saben, venimos vigilando ya durante las últimas semanas.
Continuamos con Acciona Energías Renovables, que en estos momentos se encuentra cotizando en los 16,38 euros por acción y en términos semanales con avances del más 2,76%. Sin embargo, este avance, como podemos ver, no tiene un impacto significativo en su estructura de fondo, claramente decreciente, claramente bajista en estos momentos, pero es que en muy corto plazo ni siquiera es capaz de desarrollar de momento cierres semanales por encima de los máximos de la vela generada a principios del mes de abril 2025. Recordamos los 16,42, cota o resistencia que una semana más seguimos vigilando como resistencia a superar en el muy corto plazo por parte de Acciona Energías Renovables. Vamos a ver si es capaz durante esta semana, durante la sesión de hoy, de cerrar por encima de esos 16,42, lo cual permitiría plantear una recuperación al menos en el muy corto plazo, de cara a plantear ataques a esa zona de anteriores soportes, ahora techos o resistencias que identificamos aproximadamente en torno a los 18,06 y los 17,64 euros por acción. En cuanto a Acerinox, lo tenemos en pantalla, ahora mismo cotizando los 9,97 euros por acción y en términos semanales con recortes del menos 3,2%. Una semana que está siendo realmente complicada a nivel de precios, puesto que, como pueden ver, estamos pues prácticamente desarrollando o prácticamente se va a confirmar esa vela envolvente bajista. Y es que si tenemos un cierre semanal por debajo de la apertura de la semana previa, los 10,23, por eso decimos que cotizando en los 9,97 es altamente probable que tengamos ese cierre por debajo de los 10,23, insisto, confirmaríamos esa vela envolvente bajista y eso permitiría plantear como contexto altamente probable de cara a las próximas o siguientes sesiones /semanas una presión por parte de las ventas y esto, pues como pueden entender, pues nos podría llevar a atacar zonas de soportes en torno a los 9,435 y los 9,35 euros por acción. Así que de momento, pues semana negativa para Acerinox, que mantiene cortes descendentes activos en el MACD semanal y vemos cómo tenemos un repunte en los niveles de volatilidad y de contratación respecto a semanas previas. Por tanto, situación de estancamiento, empeoramiento importante en el corto plazo por parte de la compañía bajo estudio. Continuamos con ACS, que en estos momentos cotiza en torno a los 56,65 euros por acción y en términos semanales, pues cotizando plana, lo pueden ver con ese movimiento del 0%, un estancamiento que desarrolla amplia sombra superior y amplia sombra inferior en relación al rango, justamente en esa zona de techos o resistencias significativas que se proyectan desde los máximos de principios de marzo 2025. Sin embargo, entendemos que este movimiento no es especialmente problemático de momento, entendemos que es incluso natural que el mercado, ¿no? Que los inversores les cueste desarrollar avances a techos importantes, máximos anuales, y con un MACD semanal que permanece con cortes ascendentes. De hecho, esos cortes ascendentes se han producido o registrado de manera reciente, esa presión de las compras permanece vigente. Mientras tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de este gap o hueco positivo de los 53,75, mantenemos una actitud constructiva al más estricto corto plazo por parte de ACS, una compañía que ya está marcando precios por encima de los máximos previos y por tanto completando una clara vuelta en V. Avanzamos con AENA, que en términos de cotización se encuentra en torno a los 230,8 euros por acción y en términos semanales con avances del más 1,14%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, el MACD semanal con cortes ascendentes activos y consolidando cierres semanales por encima de esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes. Recuerden esos 216 y los 211,4 euros por acción. Por tanto, seguimos entendiendo como altamente probable mantener esta inercia positiva con el próximo objetivo de alcanzar la parte alta de este canal creciente, concretamente esa zona que estamos ahora mismo viendo, esa directriz creciente que actúa actualmente como zona de techos o de resistencias y que desde los niveles actuales presenta potenciales alcistas pues aproximadamente del 2,6 y del 4
por ciento aproximadamente serían aproximadamente ese potencial que podríamos seguir planteándole en el muy corto plazo a AENA para alcanzar la parte alta de ese canal. Los riesgos a nivel técnico siguen permaneciendo en relación a la acumulación de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, pero como saben, las sobrecompras, la sobreventa, los niveles de excesos que nos plantea el oscilador de momento MACD no son señales para tomar decisiones de compra o de venta, son síntomas de alerta, que es el precio el que tiene que encargarse de confirmarlos o no confirmar esas señales. De momento, pese a la acumulación de sobrecompra, tenemos señales de compra activa en el MACD semanal y mantenemos una senda claramente creciente. Por tanto, priorizamos como contexto más probable en AENA la continuidad de los avances. En cuanto a Amadeus, tenemos ahora mismo cotizando en los 66,96 euros por acción y en términos semanales con recortes del menos 4,97%. Una sesión, o mejor dicho, una vela semanal de impacto negativo, repunte en los niveles de volatilidad. Es altamente probable también tener repunte en los niveles de contratación y, como podemos ver, el precio vuelve a girarse y atacando los mínimos de las últimas dos sesiones, de las últimas, dos velas semanales. Todo esto apunta finalmente a que podamos tener ataques en próximas sesiones semanas a este área de soporte de incluso podríamos plantearlo a este gap o hueco alcista de los 66,74 y los 65,48 euros por acción, retrocesos que seguirían siendo totalmente proporcionales a lo que hemos subido previamente, lo que hemos subido desde los mínimos de principios de abril 2025, pero desde luego es una vela que invita a la cautela y una vela que requiere de más información en próximas velas semanales para saber si efectivamente pues tenemos el potencial inicio de un nuevo proceso bajista en el activo bajo estudio. De momento, insistimos, toca vigilar cierres de ese gap o hueco alcista en términos semanales, cierres semanales por debajo de los 65,48 euros por acción. Por tanto, pasamos de una perspectiva positiva a una perspectiva negativa en el corto plazo. Avanzamos con ArcelorMittal, que cotiza en estos momentos en los 26,81 euros por acción y en términos semanales con recortes del menos 0,96%. Una semana que podemos ver una amplia sombra inferior en relación al rango y que vemos cierto estancamiento a la altura de esas zonas de techos intermedia o zonas de resistencias intermedias comprendida en torno a los 27,18 y los 26,82 euros por acción. Por tanto, mantenemos el precio muy pegado, muy próximo a esas zonas de resistencias intermedias. Vemos esa amplia sombra inferior que denota pues un intento de reacción por parte de la demanda o por parte de las compras. Por tanto, seguimos manteniendo una actitud constructiva de cara a la próxima semana, de cara a mantener ese ataque vivo a los 27,18 que hemos citado anteriormente, máxime con un MACD semanal que, como podemos ver, pues parece que se va aproximando ese corte ascendente en el propio oscilador de momento semanal. En cuanto a Bankinter, cotizando ahora mismo en los 10,955 y en términos semanales, como pueden ver, con avances del más 4,63%. El activo está atacando y superando, es altamente probable también tener ese cierre semanal por encima de los máximos previos, los 10,72, cumpliendo con nuestro contexto que veníamos priorizando en las últimas semanas, en las últimas revisiones de mercado, que sobre todo los valores o las compañías bancarias de fuerte peso, de gran impacto en la evolución del IBEX 35, pues lograsen atacar y superar los máximos anuales previos. Y vemos como Bankinter es otra compañía que se está uniendo a ese grupo, ¿no? Por tanto, con un MACD semanal que permanece con cortes ascendentes y pese a las lecturas de sobrecompra, entendemos que el precio sigue mandando y por tanto seguimos manteniendo como contexto más probable mantener los avances, porque más allá de esos movimientos no tenemos absolutamente nada que nos haga pensar en algún tipo de recorte o descanso más allá de las lecturas de extrema sobrecompra. Son lecturas extremas, pero no tenemos ningún tipo de corte, no tenemos ningún tipo de divergencia, absolutamente nada para plantear que el precio vaya a corregir pronto, ¿no? Así que bueno, de momento mantenemos esa actitud constructiva. Avanzamos con el sector bancario y concretamente en pantalla tenemos a CaixaBank,
que cotiza en estos momentos en los 7,226 euros por acción en términos semanales, con avances superiores al 5%, concretamente del más 5,09%, y como pueden ver, se está situando, cotizando por encima de máximos previos, por encima de esos 7,212 euros por acción. Por tanto, consideramos que lo más probable es también tener ese cierre semanal por encima de esa cota, de esa resistencia, confirmando esa vuelta en V, al igual que estamos viendo en la mayoría de los valores bancarios, y un cierre semanal por encima de esos 7,212 nos permitiría seguir planteando ataques a la parte alta de este importante rango o canal creciente, como pueden ver, el cual se desarrolla desde los mínimos de octubre del año 2020. Así que tendríamos margen para continuar avanzando en siguientes sesiones / semanas. En cuanto a Celnex, cotizando en los 33,45 euros por acción y en términos semanales equivale a una corrección importante del menos 5,13% y planteando incluso una potencial vela envolvente bajista. Si es que tenemos ese cierre semanal por debajo de la apertura de la semana previa, por debajo de los 34,90, insisto, algo que parece altamente probable dada la distancia que tenemos entre el precio actual y la apertura de la pasada semana, confirmaríamos la vela envolvente, la cual deberíamos de clasificar este giro en las proximidades de la parte alta de un importante rango lateral que veníamos vigilando. Recuerden, en torno a los 37,3 y los 36,2, que sería ese área de techo o de resistencia. Esa vela envolvente bajista en términos semanales no serían buenas noticias porque nos permitiría plantear objetivos bajistas rumbo al siguiente gap hueco alcista, los 31,59, cota que se encuentra desde los niveles actuales con un potencial bajista añadido del menos 5,56%. Y su perforación nos llevaría de lleno a atacar la parte baja de este mismo rango lateral, concretamente los 29,46 y los 28,40 euros por acción. Por tanto, semana realmente complicada la que está desarrollando Celnex en estos momentos. Continuamos, si les parece bien, con Enagas, que cotiza en los 13,425 en términos semanales con recortes del menos 1,21%, situándose, insisto, en esos 13,425 y atacando, o vemos ese freno, esas dudas a la altura de techos o resistencias intermedias, esa zona de los 13,90 y los 13,83 euros por acción, y es una zona que veníamos comentando, veníamos alertando en las últimas revisiones de mercado y estamos viendo cómo efectivamente está teniendo impacto en el muy corto plazo. Sin embargo, mientras no veamos cierres semanales por debajo del gap o hueco alcista proyectado a partir de los 12,79, no veríamos, los 13,335, esa es la cota que tenemos que vigilar de cara a las próximas horas / sesiones. Mientras no tengamos esos cierres semanales por debajo de esa cota, entendemos que la situación permite mantener vivo ese ataque, esa esperanza de seguir manteniendo ataques a esos 13,90, 13,83 euros por acción. Avanzamos con Endesa, que cotiza ahora mismo con recortes, cotiza en los 25,77 euros por acción, ahora sí con recortes en términos semanales del menos 1,72%. Una vela en la que, como podemos ver, si finalmente tenemos un cierre semanal por debajo de esta zona, concretamente por debajo de los 25,76, tendríamos una vela que probablemente podría desarrollar ataques, una continuidad de los ataques bajistas en próximas sesiones. Vigilamos también cierres semanales por debajo de los 25,64, ya que esos 25,64 es la cota desde la que se proyecta, desde la que se abre el gap hueco alcista más inmediato en términos semanales. Y ese cierre del gap unido a lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal invita a plantear algún tipo de merecido descanso, de ajuste en el precio que evidentemente no veríamos con malos ojos y permitiría limpiar los excesos generados en un contexto en el que la volatilidad está repuntando y el volumen también está repuntando respecto a la pasada semana. Así que vemos ciertas dudas, cierto deterioro en las últimas sesiones en la vela semanal por parte de Endesa. Una de las que mejora en términos semanales es, sin lugar a dudas, Ferrovial, que cotiza en los 43,73 y en términos semanales con recortes ligeros del menos 0,18%. Y digo que es una de las que mejora, puesto que logró anular ese hombro cabeza a hombro la pasada semana y logramos tener máximos
o superación de máximos anteriores, los 43,66, marcando nuevos máximos en los 44,09 euros por acción. El MACD semanal logra purgar lecturas de extrema sobrecompra y vuelve a activar nuevos cortes ascendentes. Por tanto, hemos actualizado la directriz creciente de fondo, la que parte desde los mínimos de octubre del año 2022, y por tanto entendemos que mantenemos una actitud constructiva en el corto plazo mientras no veamos un cierre semanal por debajo del gap hueco alcista de los 42,20. Por tanto, insisto, pues una de las que mejora y que logró recientemente anular figuras de distribución o de implicaciones bajistas. En cuanto a Fluidra, cotizando ahora mismo en los 20,22 euros por acción en términos semanales, con recortes del menos 3,53%. Vemos cómo se está frenando a la altura de primeras resistencias, esa zona anterior soportes, luego techos de los 21,22 y los 21 euros por acción, que ya veníamos comentando y resaltando en las últimas semanas, área de techos que son aproximación aproximadamente al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo este proceso correctivo. Así que entendemos que este rebote, pues como vemos o veníamos comentando, no tenía un impacto importante en la estructura de medio plazo, y la presente semana, pues hace o refuerza ese mensaje, puesto que cuando hemos alcanzado esas resistencias, el precio se ha girado. Por tanto, consideramos como contexto probable a corto plazo volver a rotar a esas zonas de soporte intermedia de los 19,30 y 19,24 euros por acción, y muy atentos tener ese cierre semanal por debajo de los 20,20, puesto que cerraría este gap o hueco alcista e, insisto, reforzaría el ataque a próximos soportes durante las siguientes sesiones /semanas. Continuamos con Grifols, otros activos más débiles dentro del selectivo IBEX 35 en lo que a largo plazo se refiere, cotizando en los 8,11 euros por acción y en términos semanales con recortes del menos 4,90 euros por acción. Otro activo en el que este rebote no lo hemos visto en ningún momento como un rebote atractivo, y de hecho podemos ver cómo el retroceso proporcional de Fibonacci defiende esta idea. Recorte intenso, el precio intenta recuperar, pero ni siquiera alcanza el 38,2% de esa caída anterior. Las caídas que estamos teniendo esta semana lo que evidencia es una falta de presión por parte de las compras, que invita a pensar o a plantear como contexto más probable atacar este gap o hueco alcista de los 8,07 y concretamente el nivel a destacar cierres semanales por debajo de los 7,83 euros por acción, y es que un cierre semanal por debajo de esa cota cerraría el gap alcista y amenazaría claramente o directamente la perforación de los 7,324 euros por acción. Pasamos de uno de los valores más débiles del IBEX a uno de los más fuertes del mismo índice, concretamente Iberdrola, que cotiza en los 15,55 euros por acción, que en términos semanales equivale a un recorte del menos 1,52% en estos momentos. Una vela que, pese a los recortes, desarrolla máximos y mínimos crecientes. De hecho, ha logrado marcar nuevos máximos anuales en términos intrasemanales en los 16,055 euros por acción, y de momento pues no vemos especialmente problemas en lo que en términos de lectura de precios se refiere. Sí que es cierto que tenemos lecturas de extrema sobrecompra, como venimos comentando, alertando cada semana, pero el precio, que es lo que manda, de momento no desarrolla ningún tipo de movimiento que nos cause cierta problemática, ¿no? Por eso vigilamos ese gap o hueco alcista más próximo. Cierres semanales por debajo de los 15,455 serían las primeras señales de alerta que podrían desarrollar correcciones en las siguientes semanas en el precio. Pero es que en el caso de que se desarrollara ese contexto bajista de corto plazo en las siguientes semanas, lo seguiríamos clasificando dentro de un proceso de máximos y mínimos crecientes. Incluso permitiría limpiar lecturas de sobrecompra en el MACD semanal. Dicho de otro modo, de manera concluyente, serían correcciones totalmente naturales y que incluso veríamos con muy buenos ojos en el caso de Iberdrola, para que vean la fortaleza que presenta el activo bajo estudio. Continuamos con Inditex, que cotiza en los 46,30 euros por acción. En términos semanales, ello equivale a un recorte del menos 3,36%. Vemos estas dudas en las últimas 2 semanas
la altura del 50% de lo que hemos caído previamente, incluso perforando los mínimos de la pasada semana, máximos y mínimos decrecientes. Estamos viendo un cambio de sesgo en el muy corto plazo que evidentemente invita a vigilar próximos gaps o huecos alcistas. Concretamente hablamos de este gap de los 46,21 y el siguiente gap en los 44,74. Son niveles que tenemos que vigilar a cierres semanales tanto en la presente semana, sus 46,21, como en próximas semanas. Vemos ese cambio de sesgo, insistimos, en el muy corto plazo, no lo vemos problemático, pero si siguen cayendo o cerrándose esos gaps, deberíamos de volver a plantear la idea de atacar zonas de soportes intermedia, o mejor dicho, soportes importantes en el medio y largo plazo de los 41,82 y los 41,36 para evitar todas estas dudas, o para, mejor dicho, aclarar estas dudas, es necesario cerrar la semana por encima de los máximos de la pasada semana, concretamente por encima de los 48,51 euros por acción. Continuamos con Indra, que cotiza en los 30,32 euros por acción, lo que equivale en términos semanales a un avance del más 3,62% y un activo que vuelve a marcar nuevos máximos y mínimos crecientes, superando los 29,40 en términos semanales y marcando un nuevo máximo anual en los 30,56 euros por acción. El MACD semanal, pese a la acumulación de extremas lecturas de sobrecompra, no perfila ni divergencias ni cortes descendentes y el volumen vuelve a superar al volumen generado en semanas previas. Por tanto, mantenemos una actitud claramente constructiva, mientras el precio no nos demuestra lo contrario y de momento, insistimos, no vemos grandes riesgos bajistas mientras no tengamos pues un cierre semanal por debajo de este gap o hueco alcista abierto esta semana, los 29,26, y siguientes zonas de soporte serían esa zona en torno a los 26,94 y 26,32. Fíjense, en el caso de alcanzar esas zonas que estamos planteando soportes, si lo contextualizamos en su estructura de medio largo plazo, estaríamos planteando correcciones totalmente limitadas y sin ningún tipo de impacto en su estructura de fondo. En cuanto a inmobiliaria colonial, cotiza en los 5,825 euros por acción. En términos semanales equivale a una recuperación del más 1,13%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Por tanto, nos seguimos aproximando a esa zona de los 5,95 euros por acción. Lo que nos termina de gustar es esa amplia sombra superior en relación al rango que está generando esta semana, y eso pues sigue manteniendo en jaque esas zonas de soporte de los 5,685, que son desde donde se abría ese gap o hueco positivo la pasada semana. Incluso deberíamos de añadir este siguiente gap o hueco alcista de los 5,61 euros por acción. Son zonas de soportes a vigilar en el corto plazo que, mientras no sean perforadas a cierre semanal, mantenemos una actitud constructiva de cara a alcanzar los 5,95, cota que desde los niveles actuales se encuentra con un potencial alcista del más 2,15%. Continuamos con IAG, que en términos cotiza ahora mismo en los 3,479 euros por acción y en términos semanales con un avance del más 6,49%. Ya veníamos comentando que nos gustaba mucho este rebote desde zonas de anteriores techos, ahora soportes. Ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra de manera muy exitosa y atacando tanto este gap o hueco bajista, como pueden ver, esta cota de los 3,338, el cierre de ese gap o hueco bajista sería una muy buena señal. Estamos atacando el 50% de lo que hemos caído previamente, así que vemos esa mejoría por parte del activo bajo estudio. Cierres semanales por encima de los 3,338 nos permitiría plantear como próximos objetivos de cara a las siguientes sesiones /semanas, superar al cierre semanal los 3,59 y el 61,8% de lo que hemos caído previamente, es decir, los 3,661. El ataque a esos niveles sigue siendo el contexto a priorizar en el corto plazo por parte de IAG. Continuamos con Laboratorios Rovi, que cotiza en los 53 euros por acción. En términos semanales, avances del más 1,83%. Y aquí podríamos decir que, bueno, poco a poco va recuperando posiciones, va ganando terreno y va ganando confianza, ¿no? Pero sin embargo, el impacto sigue siendo también limitado, tal y como venimos comentando en los últimos informes de mercado, mientras no veamos cierres semanales por encima de esas primeras resistencias, que tampoco son resistencias especialmente relevantes ni problemáticas. Esos 56,20, 55,5 euros por acción. El MACD semanal está logrando activar nuevos cortes ascendentes, lo cual es positivo. Insistimos, poquito a poco va ganando confianza,
pero bueno, nos conformamos con eso, ¿no? Con que vaya mejorando poco a poco y no vayamos viendo deterioro técnico en el activo. Así que bueno, pues vamos a ver incluso si es capaz de superar esta primera resistencia que estamos ahora mismo acelerando, la cual parte desde los máximos de octubre-noviembre 2024. Poquito a poco mejorando y con eso, insisto, es motivo de conformarnos en el corto plazo. Avanzamos con Logista, una compañía que cotiza en los 28,72 euros por acción y en términos semanales fortísimos recortes del menos 5,84%. Y cuidado porque es una sesión o es uno de los activos del IBEX 35 que peor le ha sentado la semana. Si cierra la semana por debajo de la apertura de la semana previa, por debajo de los 29,98 euros por acción, algo que parece altísimamente probable a tenor de los datos actuales, tendríamos una vela envolvente bajista y lo hace o lo desarrolla una vez ha logrado superar previamente zonas de techos o resistencias. ¿Y por qué esto es problemático? Pues porque con este repunte de volatilidad, con este repunte en la actividad de contratación, el mercado ha pasado de ser optimista y plantear objetivos en los 33,78 a de repente no querer acciones de la compañía, ¿no? No es tan exagerado, pero bueno, para que me entiendan un poquito lo que quiero plantear, ese cambio de sentimiento importante en las últimas sesiones. Y esto podría derivar a todas luces en un movimiento, una trampa alcista. Es decir, el precio supera techos, supera resistencias, permite considerar que lo más probable es continuar con los avances, pero inmediatamente anterior tenemos una reacción muy fuerte por el lado contrario, es decir, por el lado de las ventas o de la oferta, que es lo que estamos planteando ahora mismo en Logista. Y si esto es cierto, eso querría decir que sería muy probable plantear ataques a la zona de soportes anteriores, los 26,75, 26,16. Así que muy atentos porque, insisto, Logista es de las que tenía buena proyección en las últimas revisiones y cambia radicalmente con la vela semanal que estamos planteando. Próximo objetivo por parte de las ventas, cerrar el gap hueco alcista, por tanto desarrollar cierres semanales por debajo de los 28,26. Y si tenemos ese dato, si tenemos un cierre semanal por debajo de los 28,26, insisto, lo más probable sería plantear ataques a los 26,75 y los 26,16 euros por acción. En cuanto a Mapfre, bueno, pues como podemos ver cotizando en los 3,35, en términos semanales continúa con los avances muy fuertes del más 6,15% y bueno, pues como venimos comentando con gran parte de los activos o de las compañías, por ejemplo, bancarias, ¿no? Pues vemos aquí también una aseguradora con recuperaciones importantes y pese a la acumulación de extremas lecturas sobre compra, sigue por encima de techos o resistencias y de momento, insisto, no vemos nada que nos haga pensar en un cambio de sentimiento. Por eso vigilamos el cierre de este gap o hueco alcista abierto durante esta semana. Cierres semanales por debajo de los 3,156 podrían darnos las primeras señales o evidencias de algún tipo de consolidación o merecido descanso en el activo, el cual tampoco veríamos como a los ojos, porque esto, puesto que permitiría limpiar lecturas de extrema sobrecompra en el gráfico semanal. Por tanto, un activo que está muy fuerte y que de momento no da señales de lo contrario. Avanzamos con Merlin Properties, que cotiza en los 10,06 euros por acción y en términos semanales con avances del más 0,3%, marcando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos y por tanto manteniendo una actitud constructiva con este rebote que está desarrollando en las últimas semanas. Mantenemos, insisto, una actitud constructiva con el próximo objetivo de lograr cerrar la semana por encima de los 10,13, que son los últimos máximos previos o máximos decrecientes previos que nos dejó el precio. Cierres semanales por encima de esos 10,13 nos permitiría plantear ataques a esa zona de techos de los 10,43, 10,34, que durante esta semana, como pueden ver, han actuado como clara zona de techo o resistencia. De momento, el MAC de semana atisba un próximo corte ascendente. No vemos señales de alarma mientras no veamos cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista de los 9,76 euros por acción. Continuamos con Naturgy, que cotiza en los 25,90 euros por acción. Esta semana se está desarrollando, se está aproximando al cierre con recortes del menos 0,31%.
y vemos ese estancamiento que veníamos comentando y alertando la pasada semana, esa zona de techos o resistencias que son la parte alta de un claro rango lateral, concretamente los 26,06, 24,88 euros por acción. Por tanto, no nos sorprende, de nuevo no nos pilla con el pie cambiado ese freno que estamos viendo, esas dudas, ligeras dudas, muy ligeras dudas en las últimas 2 semanas. Es una zona de techos muy importante y fíjense, y es que un cierre semanal por encima de esos 26,06 permitiría proyectar la anchura de este rango lateral a partir del punto de fuga, proponiendo potenciales alcistas que nos podrían llevar incluso por encima de los 38 euros por acción. Así que de momento mantenemos una actitud constructiva, estamos muy pegados a la banda superior de la resistencia y por tanto, insisto, mantenemos una actitud constructiva pese a las dudas de las últimas semanas que las consideramos totalmente normales desde un punto de vista de análisis chartista. Continuamos con Puig, que se encuentra ahora mismo cotizando en los 16,77 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 1,29% y aparecen las dudas en zonas de techos o resistencias que veníamos alertando. Esa zona de anteriores soportes, luego techos de los 17,29 y los 17,04 euros por acción, junto con la parte alta del canal decreciente que viene desarrollándose históricamente. Digo históricamente porque es un activo que, como muy bien saben, salió hace poquito, se incorporó hace poquito también en el IBEX 35 y por tanto el histórico con el que contamos es realmente limitado. Sin embargo, podemos identificar esa resistencia, está actuando perfectamente como techo o resistencia y por tanto vigilamos próximos cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista, los 16,28, y es que un cierre semanal por debajo de esa cota serían muy malas señales y permitirían seguir planteando ataques a las siguientes zonas de soporte, los 14,87 y los 14,10 euros por acción, contexto que consideramos o seguimos considerando lo más probable. En cuanto a Redella, cotizando ahora mismo en los 17,65 euros por acción, en términos semanales continúa con los recortes del menos 0,84 y con un MACD semanal atisbando próximos cortes descendentes en un entorno de repunte fortísimo en los niveles de volatilidad, repunte en los niveles de contratación y, como podemos ver, manteniendo lecturas de extrema sobrecompra también en el MACD semanal. De momento parece que quiere encontrar soporte en anteriores zonas de techos, insisto, ahora soportes, los 17,49, 17,38, pero ya hemos marcado, tenemos dilataciones semanales por debajo de esos niveles. Estamos atacando directamente zonas de soportes importantes, incluso los 17,13, que es el 61,8% de lo que hemos subido previamente. Así que semana complicada en el que alcanzamos soportes importantes y todo apunta a que a nivel chartista y técnico podamos tener las próximas semanas con una continuidad en la amenaza a la viabilidad de soportes, insisto, importantes. Cierres semanales por debajo de esos 17,38 y los 17,13 no serían para nada buenas noticias, incluso nos permitirían plantear como contexto altamente probable atacar la zona de los mínimos generados en enero 2025, los 15,66. Así que semanas muy importantes a nivel de precios por parte de Redella. Continuamos con Repsol, que cotiza en los 11,25 euros por acción en términos semanales con avances del más 4,46% y, como podemos ver, intentando desarrollar una semana muy positiva. Si logra cerrar por encima de la apertura de la semana previa, por encima de los 10,84, confirmaría vela envolvente positiva y confirmaría además superaciones de esa zona de techos intermedia, lo cual serían, insisto, muy buenas señales que darían continuidad a este rebote de máximos y mínimos crecientes, cuya próxima resistencia serían los 11,435 y cuya superación nos llevaría a atacar la zona de la parte alta de ese canal decreciente que tuvimos. Esto lo podríamos clasificar como una trampa bajista, una perforación puntual del soporte decreciente y una nueva recuperación. Y si esto es cierto, cuidado porque plantear recuperaciones a la parte alta de ese canal no sería para nada un contexto a obviar en el muy corto plazo. Si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci de este último proceso correctivo, descubrimos que estamos alcanzando el 50% de lo que hemos caído previamente. Así que la superación de esas zonas de techos que hemos comentado, pues se permitirían plantear como, insisto, pues como contexto más probable que esto fue una trampa bajista y una vuelta
a la zona de máximos, anteriores. De momento la realidad es que el MACD semanal no ha activado cortes ascendentes y que el rebote, pese a su intensidad y mejoría, es un rebote totalmente proporcional en tiempo y forma a lo que hemos caído previamente. Así que mejoría importante, pero todavía lo tomamos con mucha cautela porque la estructura de medio y largo plazo sigue siendo una estructura claramente decreciente. Avanzamos con SACIR, que está cotizando ahora mismo en los 3,32 euros por acción en términos semanales con avances del más 1,41%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo con ese gap o hueco alcista en los 3,274 en términos semanales. Por tanto, mantenemos como contexto más probable continuar con los avances y alcanzar zonas de techos importantes. Véanse esa zona de techos horizontales de los 3,44, 3,376 y por otro lado la directriz bajista que parte desde los máximos de mayo 2024. Ese es el próximo objetivo, respaldado, digamos, por esa activación reciente de señales de compra por parte del MACD semanal. Por tanto, perspectiva positiva de próximas sesiones o semanas por parte de SACIR. En cuanto a Banco Santander, otros bancos también que logra establecerse por encima de máximos previos, por encima de los 6,549 y precisamente ese es el objetivo de las compras durante esta vela semanal, cerrar por encima de los 6,549, lo cual nos permitiría plantear como próximo objetivo alcanzar la parte alta de este canal creciente que viene desarrollándose desde los mínimos de octubre, septiembre-octubre del año 2022. Por tanto, consideramos que lo más probable es continuar con los avances en el activo bajo estudio mientras no veamos cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista que se ha abierto esta semana por debajo de los 6,337 euros por acción. En cuanto a Solaria, cotizando los 6,464 euros por acción en términos semanales con avances del más 1,54%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, tras una vela envolvente bajista que sigue invitando a la máxima cautela. Seguimos, de hecho, priorizando ataques y perforaciones a los mínimos anuales, los 6,09, mientras no veamos cierres semanales por encima de los máximos de la vela envolvente generada o registrada la pasada semana, así como por encima de la directriz bajista acelerada que parte desde los máximos de septiembre del año 2024. Por tanto, recuperaciones, pero de momento de muy poco impacto en Solaria. En cuanto a Telefónica, cotizando los 4,477 euros, en términos semanales con recortes del menos 0,42% y fíjense, segunda sesión, o mejor dicho, segunda vela semanal con amplias sombras superiores en relación al rango y todo ello en esa zona de techo o resistencia muy importante que proyectábamos, recuerden, en los 4,51 y los 4,39 euros por acción. Seguimos considerando como contexto más probable lograr superar esa cota, esos 4,51 a cierres semanales. Y no nos extraña que tengamos este freno, ¿no? Estas dudas entre los participantes del mercado. Es una zona de techos o resistencias muy importantes, es la parte alta de un rango lateral generado desde los máximos de octubre del año 2024, por tanto son resistencias que podemos calificar de muy importantes en la serie de precios de Telefónica. Sin embargo, insisto, pues no veríamos problemática en ascenso mientras no veamos cierres semanales por debajo del gap alcista de los 4,395 euros por acción. Incluso ya deberíamos de actualizar esta directriz uniendo este último mínimo creciente que nos permite pues seguir de cerca este proceso de máximos y mínimos que viene desarrollando el precio. Incluso lo podríamos proyectar desde esta zona, tendríamos esta directriz pues bueno, que guía todo el proceso de recuperación por parte del activo bajo estudio, el cual nos sigue manteniendo una actitud constructiva en el corto plazo. Y terminamos con Unicaja, otro banco que ya se sitúa por encima de máximos previos. Es altamente probable tener ese cierre semanal por encima de los 1,737, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, y lo mismo que venimos comentando con la gran mayoría, si no todos los bancos españoles. Un sector que está muy fuerte y por tanto no vemos ningún tipo de señal de debilidad, más allá, insisto, de la extrema sobrecompra acumulada en gráfico semanal, la cual tarde o temprano
va a tener que purgar. De momento no sabemos ni cuándo ni cómo, no tenemos ningún tipo de evidencia o justificación a nivel de precios que nos haga pensar que esa corrección pueda iniciarse más pronto que tarde. Así que mientras no tengamos justificación o argumentación sobre la que basar un giro de mercado, mantenemos una clara actitud constructiva, considerando que lo más probable es que Unicaja, al igual que el resto de bancos españoles, pueda continuar con los avances en el corto plazo o de cara a las próximas sesiones / semanas. Hasta aquí el repaso del selectivo IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Como siempre, espero que les haya servido de ayuda, que les haya aportado valor añadido, y si es así, nos vemos la próxima semana con la nueva actualización del IBEX y de todas las compañías o sus componentes del principal índice de referencia del mercado español. Muchas gracias por su tiempo y que pasen un muy buen fin de semana. Saludos.